Y como todos los miércoles tenemos al abogado de inmigración, el doctor Guillermo Olivos, para que responda a todas sus preguntas sobre su proceso migratorio. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y bueno, en las noticias se ha anunciado la posibilidad de que se elimine el título 42. ¿Qué significa esto, doctor? Buenos días, Mario, y cómo están todos por allá. Bueno, estas son buenas noticias para todas estas personas que se presentan en la frontera sur de Estados Unidos con peticiones de asilo. El título 42, recuerda, se usó para gente, a extranjeros que se presentaban por la frontera sur solicitando asilo debido a la pandemia del coronavirus. Entonces, una medida que implementó la CDC como protección, pero ya ahora que la pandemia va en retroceso, que ya no es una pandemia, entonces la administración de Biden considera que ya no hay por qué seguir implementando estas remociones expeditas según el título 42. Doctor, según el título 42 se le podía decir a una persona que estaba negada su entrada al país, se le ponía en cuarentena o sencillamente era la negación total, y cómo las personas que están intentando entrar a los Estados Unidos se pueden ver beneficiados de aquí en adelante con esta medida que se acaba de eliminar. Claro, bueno, pues sabemos que es una medida que se está implementando por la pandemia. No ponían a las personas en cuarentena, simplemente se les negaba la entrada al país. Además, sabemos que no se estaba aplicando uniformemente porque había personas que sí eran procesadas cuando se presentaban en la frontera. Entonces, esto ya llegamos al fin de esta medida que al final no sabemos. Cuando estábamos en la administración de Trump, sí, se está de manera mucho más estricta que con la administración de Biden, pero de todas maneras siempre había por parte de los grupos de abogados en defensa de derechos humanos, especialmente de las personas que vienen por la frontera solicitando asilo, consideraban esta medida del título 42 como inhumana. Por ejemplo, doctor, si yo quise ingresar aquí a los Estados Unidos por la frontera, ilústreme un poco, me aplicaron esta medida del título 42, en este momento yo pudiese pedir la ayuda de un abogado para que me oriente y evite la expulsión y buscar otro trámite, otra manera legal de entrar. Bueno, habría que ver si te dieron una orden de deportación expedita o simplemente te regresaron. Sí, habría que consultar con un abogado, ya que si tienes una orden de deportación expedita, los auxilios migratorios a los cuales están disponibles en estos casos son muy, muy limitados. De hecho, que el gobierno pudiese, si tienes una orden de deportación, al presentarte por la frontera, pudiese de retornarte otra vez porque ya fuiste expulsado con una orden anteriormente. Si nos pregunta un televidente que si tiene un asilo, pero quiere pedir la residencia porque se casó con un americano, ¿qué debería hacer? ¿Cuál sería el trámite? Bueno, mira, con este tipo de casos, ¿verdad? La persona debería primero iniciar el trámite de matrimonio, petición, lo que sería la el visitante, y el extranjero solicitar su residencia permanente basada en matrimonio. Una vez que el proceso ya esté encaminado, yo le doy dos opciones al cliente, ¿verdad? Una opción es continuar con el proceso de la Green Card, ¿verdad? El proceso de ajuste de estatus formal. Ya sea aprobada su Green Card, ir a la oficina de asilo y presentar un desistimiento del caso, lo que se conoce como un withdrawal of the case. O sea, ya yo no quiero continuar con el caso porque tengo residencia permanente. Y la oficina de asilo te cancela el caso. Otra alternativa que yo le planteo a los clientes, si el matrimonio es algo sólido, sabemos que no van a haber problemas en otorgarle el gobierno la residencia al cliente, entonces una vez que se inicie el caso de ajuste de estatus por matrimonio, yo mando una carta a la oficina de con evidencia que mi cliente está. Sí, doctor, nos hacen una consulta, un usuario de YouTube. Dice, buenos días, excelente programa, gracias por estar en sintonía con nosotros en Buenos Días. Si me caso este mes, ¿en cuánto tiempo me puede llegar la residencia?
Si se casa en este mes, para que le llegue la residencia, primero tiene que iniciar el proceso, ¿verdad? No va a llegar sola porque se casó. Entonces, tiene que, una vez que inicie el procedimiento, depende de donde usted viva. Aquí en Nueva York ya se están demorando menos tiempo este tipo de casos, 8 meses aproximadamente. Como Nueva York es un poco más atrasada en cuanto a tiempo con otras jurisdicciones, quizás en su jurisdicción si es menos populosa, pueden ser 5 o 6 meses. Doctor, si una persona está en cualquier trámite migratorio, ¿cómo puede pedir a sus hijos cuando ya son mayores de edad, tienen más de 21 años? ¿Cómo los puede incluir en esta petición? Cuando ya tú tienes un hijo mayor de 21 años, lamentablemente deja de ser un familiar inmediato y se convierte en un pariente o un hijo de preferencia, un pariente de preferencia. Esa es la diferencia que hace la ley en cuanto a quiénes son familiares inmediatos y cuáles son hijos familiares que se consideran familiares inmediatos y cuáles no. Si es menor de 21 años, lo puedes incluir en tus solicitudes, en tus peticiones, pero si es mayor de 21 años, ya no entraría en tus solicitudes o peticiones. O sea que este joven o esta joven pudiese solicitar un proceso de manera independiente. Correcto. Quedarse quien está en proceso, lo tienen que hacer de manera independiente. Sí, doctor, disculpe, estamos teniendo problemas en este momento con su conexión. No sé qué está pasando, Sí, pero bueno, voy a revisarla, voy a revisar. muchísimas Sí, gracias. voy Les a recordamos revisar a a todos ver ustedes porque que el doctor está en Nueva York y también tiene sede aquí en Miami, así que bueno, ustedes pueden consultarlo en cualquier parte del territorio estadounidense. Doctor, nos pregunta un televidente si se puede verificar si el abogado está entregando los requisitos adecuados según su trámite. Es decir, ¿hay alguna manera del solicitante de tener un feedback sobre si lo que el abogado está haciendo es un proceso correcto? claro, por supuesto, el cliente está en todo el derecho de solicitarle a su abogado copia de cualquier documentación que se presente con alguna agencia de gobierno. Usted está en el derecho de decirle a su abogado, por favor, facilite, deme copias de lo que usted introdujo, porque lo quiero mantener en mi récord, y el abogado no tiene por qué negarse a entregarle copias de eso. Y de esa manera usted tiene también récord de lo que inmigración debería tener en su expediente. También, si el abogado no se lo quiere dar no responde a su petición, hay una manera solicitando los récords directamente a USCIS. Es un proceso que se lleva un poco más de tiempo, pero yo recomendaría primero hablar con el abogado para que se lo facilite. Doctor, ¿cómo van los casos de asilo con respecto al tiempo de respuesta de estas solicitudes? Bueno, mira, tú sabes que este tema es algo que uno quisiera tener mayor indicación del gobierno, pero lamentablemente no la tenemos. No hay un calendario que nos diga. Te puedo decir por experiencia propia que están siendo procesados de manera aleatoria, me parecería a mí, porque tengo casos que he introducido dentro del tiempo de los 2 meses que se estima que deben de llamar a los clientes para entrevista y eso no ha ocurrido. Tengo casos que me están llamando del 2015, tengo casos que me están llamando del 2020. Entonces, como decimos en inglés, están regados, all over the place. Regados en criollo, regados por todos lados. Entonces, no hay una brújula que nos pueda ayudar en esto. Claro, no hay un parámetro. Por ejemplo, tengo el caso de una persona cercana que tiene 83 años, está haciendo una solicitud de asilo y la recomendación del abogado es que ojalá que no lo llamen, pero todo está en el término de la inestabilidad porque no se sabe cuánto tiempo puedan llamarla para una entrevista o no, ¿correcto? Eso es correcto. Sí hay muchas personas que no tienen otra alternativa, solicitan asilo,
Hay muchas personas que quieren su entrevista de asilo porque consideran, o uno considera que tiene un caso sólido, y esos son los casos que tú quieres ver al cliente pues rápidamente en el sistema con su asilo aprobado, y nada, no hay manera de que el gobierno procese esto de una manera rápida, Doctor, de una tenemos una forma rápida. pregunta por Instagram, dice así, a mi mamá se le venció la visa de turismo, tiene cáncer y ya metimos la petición. ¿Qué podemos hacer para que su cita sea antes del 2024? Queremos que la vean aquí en Estados Unidos por su cáncer. Bueno, deberías en ese caso tratar de solicitar un parol humanitario basado en la condición que ella tiene, demostrando que en el país de donde se encuentra no hay el tratamiento adecuado, no consiguen las medicinas y por lo tanto necesitan que ella venga acá a Estados Unidos a ser tratada, y de esa manera pues también puede ajustar su estatus dentro del país. Correcto. Pregunta por YouTube, nos dice un usuario, mi hijo tiene 14 años, lo arropa el beneficio de residencia, si yo me caso. Si usted se casa con una ciudadana americana, el ciudadano americano, como el matrimonio ocurrió antes de que su hijo cumpliera 18 años, se convierte en un familiar inmediato también de su esposa. Y por lo tanto su esposa lo puede pedir al mismo tiempo que lo solicita a usted, ¿no? Entonces no hay, en este tipo de relaciones, no hay una visa de un beneficio derivado de la petición del padre. Ese beneficio no se deriva hacia el hijo. Es la esposa la que tiene que solicitar directamente entonces al hijo menor de 18 años. Doctor, una persona me escribió al Instagram para que le hiciera esta pregunta. En los casos de asilo, ¿cuáles son las evidencias que normalmente deben utilizarse para sustentar o respaldar bien el caso? Porque esa persona me decía, hay cosas que yo puedo evidenciar, pero hay otras que no tengo cómo respaldarlas. ¿Hasta qué punto el gobierno de los Estados Unidos cree en la palabra del solicitante? Excelente pregunta, Marjorie, porque los casos de asilo requieren corroboración, ¿ok? Ya la palabra sola del aplicante no es suficiente, ¿ok? Al menos que el aplicante explique y dé razones por las cuales no puede conseguir las evidencias que corroborarían los hechos de maltrato que alega en su petición de asilo. Entonces, nosotros siempre buscamos conseguir, aunque sea testigos, ¿verdad? Que emitan declaraciones juradas, que corroborando esos eventos. Si la persona fue detenida, se la llevaron, la sacaron de su domicilio y se la llevaron detenida, bueno, carta de los vecinos, carta de personas que vieron cuando eso ocurrió. Y entonces, de manera, por medio de una declaración jurada, puedan decir, sí, yo vivo en este sitio, yo soy vecino de ellos de tanto tiempo y yo estaba presente tal día cuando la policía llegó y sacó a esta persona. Después me acerqué a sus familiares a preguntar qué fue lo que pasó y me indicaron que llegaron sin órdenes y se las llevaron, y desde ese momento ya no sabemos qué más pasó con esta persona. Esa sería una manera de corroborar un suceso en el cual no hay una denuncia, no hay otra manera de demostrar que hubo un maltrato. También, obviamente, están los récords médicos, si la persona fue golpeada, maltratada, y esto hizo que tuviese que recurrir a un médico para que le viera y le tratara estos golpes, estos maltratos. Entonces, un reporte de ese médico corroborando eso. Si la persona fue a poner una denuncia, entonces copia de esta denuncia. Doctor, y en el caso de que una persona no haya sido maltratada físicamente, sino haya sido de alguna manera intimidada, ¿también un perfil psicológico ayuda a sustentar el caso? Bueno, habría que analizar si es algo que vale la pena incluirlo o no. Depende del... Acuérdate que cuando tú quieres demostrar daño emocional, generalmente va conectado con una serie de amenazas
intimidaciones que te afectan entonces emocionalmente. Ahí tiene sentido, ¿no? Porque si tú todos los días te levantas en la mañana y te llaman por teléfono y sales a la calle y te persiguen, te corretean y te llaman diciendo que, que están frente al colegio de tus hijos y aquello, entonces sabemos que esto causa un efecto muy fuerte en las emociones de la persona. Y ahí si se pudiese evaluar, ver si se pudiese presentar un reporte psicológico. Perfecto. Doctor, yo pedí asilo, nos dice un televidente, pero lo quiero cancelar. ¿Qué debo hacer? ¿Es esto posible? Bueno, es posible, pero tiene consecuencias, ¿ok? Depende de que, nuevamente, si lo vas a cancelar porque vas a solicitar la residencia permanente por otro motivo, ¿verdad? Entonces no debería haber problema. Ahora, si tú lo quieres cancelar porque simplemente no quieres continuar con el caso y estás en Estados Unidos sin estatus, la oficina de asilo te va a colocar en un procedimiento de remoción. ¿Ok? Eso es algo automático, eso es algo que tú no tienes decisión sobre eso y luego vas a tener que ir a un juez a defenderte en contra de la deportación. ¿Ok? Entonces, inclusive si tú sales de Estados Unidos después de que canceles el asilo, existe la posibilidad que aún así la oficina de asilo te coloque en la corte, entonces vas a tener que contratar un abogado para que solvente este problema en la corte de inmigración, indicando que tú no estás, que quieres pedir salida voluntaria, sea lo que corresponda, pues. O sea, se puede hacer, pero tiene consecuencias o hay que hacerlo de la manera correcta, ¿correcto? Ah, eso es así, eso es correcto. Doctor, ¿cuáles son las vías para yo conseguir una green card? Bueno, mira, las vías son varias, ¿verdad? No son fáciles, no es que sea algo muy sencillo como en otros países que tú vives cierto tiempo y ya te dan una residencia permanente. La primera manera de conseguirla más fácil es por matrimonio, cuando el extranjero se casa con un ciudadano americano o con un residente. La segunda manera, que es común también en conseguirla, es por medio de un patrocinio laboral. Entonces, cuando tú te encuentras en el país con una visa O, una visa L, una visa H, una visa E, inclusive una visa F de estudiante, entonces tú pudieses, luego de que se hace un proceso de certificación laboral y esto ha sido aprobado, etcétera, eventualmente cuando hay una visa disponible para tu categoría, entonces tú pudieses aplicar por la residencia, pero todo esto primero hay que cumplir varios pasos. El asilado, que tiene un año viviendo en Estados Unidos como asilado, también puede conseguir la residencia. Una mujer, un hombre que esté casado con un ciudadano americano y haya sufrido violencia doméstica, eventualmente también puede conseguir residencia por esta vía. Doctor, Los ¿qué se menores sabe? de, Ujú. ajá, No, dígame. bueno, los menores de 21 años que hayan sido abandonados por sus padres aquí en Estados Unidos, también pueden conseguir la residencia por esa vía. Doctor, ¿qué se sabe de los boletines de inmigración? A los boletines de inmigración, bueno, para las personas que no están familiarizadas con eso, el boletín de inmigración es un boletín que emite el gobierno para indicarle a los solicitantes de residencia permanente la fecha en que pueden solicitar la residencia permanente. Esto ocurre ya que, como te dije anteriormente, existe diferencia en categorías de familiares. Los familiares inmediatos no tienen que esperar ningún tiempo para aplicar o solicitar la residencia, mientras que los familiares de preferencia sí tienen que esperar el momento en que el gobierno les diga ahora sí pueden aplicar por la residencia. Igual ocurre con las residencias por empleo. Perfecto, doctor. Nos escribe una persona a través de nuestras redes y nos dice que es conductor de Uber, que fue agredido físicamente, fue golpeado por un usuario y que en este momento optó por un asilo. ¿Él puede utilizar otra vía para que se le acelere su proceso por ser víctima, otro tipo de visa luego de haber sido víctima de Es un abuso? crimen.
Correcto. Bueno, sí, acuérdate que existen las visas U, que son visas para personas víctimas de crímenes, ¿ok? No todos los crímenes no, están contemplados para beneficio de una visa U. Hay que revisar en la ley cuáles son los crímenes. Generalmente son crímenes que se conocen como felonías, violencia doméstica, abuso, robo que en donde se haya usado un arma, haya ocurrido daño físico o maltrato físico contra la víctima. Entonces, si esta persona de Uber fue robada, sufrió daño, fue maltratada físicamente, severamente, pudiese considerarse candidato para una visa U. Perfecto, visa U en este caso. Pedí a En mi este hijo, caso. nos dice otro televidente, para que tenga la residencia en Estados Unidos, pero me solicitan unos documentos que debo sacar en Venezuela y siempre se tarda mucho este tipo de trámite. ¿Me pueden sancionar por no entregar los requisitos a tiempo? Bueno, si el gobierno te está pidiendo requisitos y te da una fecha límite, en estos momentos se extendió la fecha de respuesta, ¿ok? Hasta cuándo tú puedes responder el sometimiento de estos documentos, de esta evidencia adicional. Entonces, de todas maneras, sí, a veces es difícil si el gobierno no te acepta la evidencia tardíamente, entonces vas a tener que apelar. Si hay una respuesta negativa, si tienes una decisión negativa, vas a tener que apelar y en esa apelación vas a someter la evidencia que te estaban pidiendo. Doctor, una persona cuando ya es residente que está esperando la ciudadanía para poder pedir a sus familiares directos, que se le haya olvidado la declaración de impuestos ahora que estamos en la temporada de taxes, ¿esto puede afectarle de alguna manera el proceso o cuáles son las cosas que deben tener en cuenta las personas que son residentes que creen que ya pasaron como que la peor parte, pero que aún siguen siendo vulnerables al sistema? Bueno, cuando tú vas a bueno, obviamente que pagar los impuestos es una obligación que tenemos todos en este país, bueno, en todos los países. El gobierno, cuando analiza tu naturalización, lo que va a querer a cerciorarse que tú no debes impuestos, ¿verdad? Que tú no tienes una deuda pendiente con el gobierno. Y si tienes una deuda pendiente, que tienes un acuerdo de pago, ¿ok? Entonces, estas son las cosas que tú tienes que asegurarte que están resueltas al momento de que aplicas para tu ciudadanía o al momento de ir a la entrevista con el oficial de inmigración para tu ciudadanía. Doctor, he escuchado muchas veces que cuando uno está en un proceso migratorio no debe pedir ayudas, las ayudas que tiene destinados el gobierno, porque se convierte en una carga pública que después puede traer un costo. ¿Es esto cierto? Eso es cierto, claro que sí, pero hay excepciones. Una excepción o varias excepciones. Por ejemplo, si el aplicante es un asilado, si el solicitante de la residencia es víctima de violencia doméstica, es víctima es un menor de edad que está aplicando residencia basado en abandono. Estos son algunos de los casos que no hace falta dejar de recibir beneficios para que le entreguen la residencia. En los demás casos, sí, es cierto, el gobierno quiere asegurarse que esta persona que viene al país, este nuevo residente, no se convierta en una carga pública, no se convierta en un individuo que el Estado va a tener que mantener, ¿ok? Entonces es muy importante no recibir cupones de comida, no estar en apartamentos donde el gobierno te paga la renta, no tener un seguro de salud pagado completamente por el gobierno para tratarte una condición continua. Estos son algunos ejemplos de cómo el gobierno evalúa si eres una carga pública o no. Si tú dependes del gobierno completamente para un tratamiento médico, ¿verdad? Vamos a suponer que te tienen que hacer transfusión, te tienen que hacer
se me fue la palabra, las personas que sufren de los riñones, Diálisis. que, diálisis, y todo eso es pagado por el gobierno. Entonces ahí sí pudiese, si hubiese, puede presentarse un problema de carga pública. Doctor, tengo varias Entonces, preguntas, pero se nos acaba el tiempo, así que voy a tratar de hacerla bien puntual. Soy cubano, acabo de llegar al país. ¿Qué proceso migratorio puedo introducir si ya no existe la ley de pies secos, pies mojados? bueno, un proceso que puedes hacer es solicitar asilo si dejaste Cuba por persecución política. Tienes que hacerlo dentro del primer año de haber llegado al país, o preparar una documentación y solicitarle a tu abogado de deportación que te emitan un parol. Perfecto. Doctor, soy portugués y tengo residencia venezolana. Viví durante 40 años en Venezuela. ¿Yo puedo optar por el TPS? No, lamentablemente es para personas que son ciudadanas venezolanas, no para residentes. ¿Ya se tiene fecha del comienzo del pago premium para acelerar el permiso de trabajo? ¿Usted lo sugiere? Bueno, mira, eso es una buena alternativa. Todavía no tenemos fecha de cuándo se va a implementar. Sabemos que es en algún momento en mayo. Eh, También el gobierno está planteando resolver estas aplicaciones en 3 meses, ¿ok? Entonces habría que ver cuánto es el costo por hacer el premium para este tipo de aplicaciones, porque el costo en líneas generales creo que está entre los 1.500. Ahorita no tengo el costo exacto del premium porque no me acuerdo si ya lo aumentaron o no lo han aumentado, no lo han aumentado, pero además se aplicaba para casos de visas de inversionista, visas de trabajo H1B. Si va a ser el costo el mismo que se aplica para este tipo de visa, pues es un poco elevado. Estamos hablando de casi $2.000 para que te tramiten rápidamente tu permiso de trabajo. Entonces, Doctor, una familia venezolana ingresó a Estados Unidos con visa de turista. Se preguntan si pueden inscribir a sus niños en las instituciones públicas porque a pesar de que no le soliciten ningún tipo de datos migratorios para inscribirlos, teme que eso pueda verse como que tienen la intención de quedarse en el país. ¿Es esto cierto? ¿No es recomendable? claro que es cierto. Si ustedes están viniendo a Estados Unidos por un periodo corto, de visita, y luego se van a ir de Estados Unidos, el inscribir a los niños en las escuelas sin el visado adecuado es una violación de los términos de tu visa actual, o sea, de tu visa de turista. Acuérdate de que con visa de turista no puedes ir a la escuela. Doctor, pero la familia tiene la intención de quedarse, están esperando los 6 meses para iniciar un proceso de asilo. ¿Pueden inscribirlo en este tiempo en el colegio para que no pierdan clases Bueno, o sí, no es recomendable? claro. No, no, en ese caso sí, o sea, en ese caso si van a aplicar por asilo, ya pues no hay peligro, o sea, no, obviamente que los niños no van a salir del país y van a volver a usar esa visa para reingresar, entonces no, yo no le veo problema, ya que van a solicitar un asilo. Perfecto. Tengo una última pregunta por Instagram y me disculpan si no da tiempo de hacerlas todas, se la pasaremos al doctor Guillermo. Cuando un menor de edad se le tramita su permiso de trabajo por asilo y este se vence, ¿hay que renovarlo? ¿Qué beneficios tiene? Trabajo por asilo a un nené, este, la solicitud de uno nuevo dependerá si tú lo necesitas porque en la escuela o en el lugar donde te lo cuidan te piden algún tipo de identificación de Estados Unidos, ¿verdad? Pero si no lo necesitas para algo más, yo no veo por qué tienes que renovarlo. Perfecto, doctor. Gracias por responder a las preguntas de nuestros televidentes y los usuarios de las diferentes plataformas. Le esperamos el próximo miércoles con otros temas de interés en el ámbito de inmigración y le deseamos que tenga feliz semana. Igual a ustedes, muchas gracias nuevamente, gracias a las personas que nos vieron hoy por conectarse, por plantear sus preguntas y bueno, por aprovechar este segmento para oír qué es lo que está ocurriendo al día con los temas migratorios. Doctor, le tengo hoy un piropo. Tengo una compañera de trabajo que me comentó que su tía venezolana vio el programa, le gustó mucho, ha sido atendida en su bufete y dijo que está súper contenta con el servicio. Así que flores para usted el día de Oh, hoy. gracias, gracias, gracias. Bueno, para eso estamos, para prestar buen servicio a todos los que nos solicitan. Así es el doctor Guillermo Olivos, abogado de inmigración venezolano, que siempre está dispuesto a atender cada uno de sus casos.